Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando. Gracias por seguir nuestro programa Sin Corbatas, en donde lo que procuramos es hablar de temas que a veces parecen muy complejos, volverlos más sencillos y hablarlos con gente que sabe y que nos puede explicar de mejor manera cada tema. Hoy no es la excepción y estamos muy felices de tener a Jesús en nuestro programa. Nicolás, buenas noches. Por supuesto, un saludo muy especial, como siempre, a nuestro director Álvaro Almeida, director, creador, productor. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, Germán, y buenas noches a todos los que nos están viendo. En efecto, Germán, pues este es un programa especial. Digamos que es la segunda versión de especiales que estamos haciendo. Ya tuvimos uno que tenía que ver con temas satelitales. Ahorita digamos que estamos aprovechando la coyuntura de un temita que está sonando mucho por estos días en virtud de una decisión de la Corte Constitucional que tiene que ver o que impacta fuertemente el tema de comunicaciones y pues obviamente, como siempre buscamos lo mejor aquí para explicar los temas, pues contamos con la presencia de un gran amigo, gran jurista, Jesús David Rueda, que es abogado, especialista en derecho administrativo, en derecho constitucional, que digamos es a lo que le vamos a sacar el jugo, y que tiene una amplia experiencia en el sector desde su trabajo por el Ministerio de las TIC y actualmente en la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, Jesús, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Nico, me siento muy contento y agradecido de hacer parte de este podcast y esperamos pues que este tema sea digerible para la audiencia. Eso depende de usted. Vamos a ver si eso ocurre. Gracias. Jesús, yo creo que cuando uno combina, pues ciudadano del común, combina corte constitucional con un anglicismo, ya entra en otra dimensión, porque una decisión de la Corte Constitucional de entrada ya puede ser compleja. Pero si usted lo combina con un tema que se llama zero rating, ya ahí básicamente alguien que quiera entender el tema se perdió simplemente pierde, sí, solo con el título. Nuestro objetivo principal o el primer objetivo de esta charla para mí es que quienes nos estén viendo y escuchando entiendan qué es eso, qué es el tema de zero rating y por qué es o no es tan importante la decisión de la Corte Constitucional. Ya vendrán las posturas que puedan tener unos u otros, incluso la tuya frente al tema, pero empecemos por el principio. Bueno, y Germán, yo creo que antes de que empiece a hablar Jesús hay que hacer un disclaimer, ¿no? Y es, en estos momentos no se conoce la sentencia de la Corte Constitucional. De acuerdo. Lo que tenemos De es un acuerdo. comunicado de prensa que da unas luces sobre hacia dónde va la decisión. Entonces es con base en eso que se van, porque claro, si más adelante de pronto ya salió la sentencia y hay alguien que vea el podcast, entonces van de pronto a apuntar dedos y a decir, ah, vea que dijeron una cosa que nada que ver, ¿qué tal? Entonces sí hay que hacer esa aclaración, pero bueno, sin más preámbulos, ahí sí. Pero ahí la primera, va para la primera pregunta. ¿Este es un tema que se discute en el mundo entero o es un tema que apareció en Colombia? ¿El zero rating es un tema que se está discutiendo en Turquía, por ejemplo, o es un tema nuestro que nos estamos inventando este gremlin? No, no es un tema regional, no es un tema criollo, es un tema que en otras latitudes de la Tierra se ha venido desarrollando y debatiendo posiblemente a partir del año 2010, cuando se comienza a hablar por primera vez de manera seria ya como principio el tema de la neutralidad del Internet. Y obviamente pues Colombia no es ajeno a todos esos debates, sobre todo porque el tema de la gestión de las telecomunicaciones no es un tema regional. Es un tema que debe estar coordinado con otras legislaciones porque pues el espectro sobrepasa los límites de Colombia y por eso es un tema que tiene una trascendencia nacional, pero también hay que aterrizarlo o hay que armonizarlo frente a las tendencias internacionales o del estado del arte que se define pues en otros hemisferios, en otros países, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa, por ejemplo. Y aquí entonces, ¿qué pasó, Jesús? Porque todo esto, mucho estallaron las redes sociales, esto todo el mundo está opinando. Ya dicen, ya no soy experto en Ucrania, soy experto en zero rating. y, y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, para entender primero de por qué llegamos a este tema, es porque cualquier ciudadano puede presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. ¿Qué significa eso? Es una acción que le permite a cualquier ciudadano decirle a la Corte, señor Corte Constitucional o señores Corte Constitucional, encuentro que esta norma no se ajusta a la Constitución, viola derechos fundamentales, viola alguna regla constitucional y lo que hace la Corte es
estudiar esos argumentos y determinar si esa norma respeta los principios, respeta dogmática, respeta algunos derechos que se encuentran a nivel constitucional. Esto pues parte del principio de primacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico, y a la Corte Constitucional entonces se le encarga, como guardián de la Constitución, determinar si el resto del ordenamiento jurídico es compatible o desarrolla de manera armoniosa la Constitución política. Eso es, digamos, de cómo surge este tema, y entonces encontramos que una ciudadana cualquiera, ya después hablaremos de ese tema particular, consideró que había una norma que regula o establece cuál es el principio de neutralidad de la red. Esta norma establece una regla y unas excepciones. Pues te hago un paréntesis simplemente para mi tía Zoraida. Mi tía Zoraida es nuestra principal fan. Ya nos mandó a hacer camisetas y todo. Y ella siempre me pide que le expliquemos como desmenuzado el tema. Aquí entonces hay alguien, una persona que presenta una demanda porque considera que una norma que ya está hace rato es inconstitucional. De ahí arranca esto. No es la Corte Constitucional de oficio, no es que se les ocurrió esto, sino simplemente que alguien demandó y la Corte tomó una decisión. Ya nos vas a explicar cuál es esa norma que es inconstitucional a los ojos de la demandante y a los ojos hoy en día parece ser que de la Corte. Ok. Sí, de eso es lo que se trata, es de aclarar entonces que por regla general todas las normas del ordenamiento jurídico se presumen ajustadas a la Constitución, y por eso es que mientras la Corte no diga lo contrario, pues esas normas tienen plena vigencia y todos los ciudadanos pues estamos obligados a acatarla. Entonces ese es el estado en el que estamos. Es una norma que está vigente desde el año 2011, y fíjese que casi después de 15 años alguien levanta la mano y la Corte dice: sí, señores, esa norma resulta siendo contraria a la Constitución. Eso es lo que pasa. Un ejemplo clásico puede ser, amigo, en este caso, cuando usted está en una familia, el papá o la mamá dictan las reglas. Y sucede que a su hermano mayor, a quien le encargaron... En mi caso es la mamá nada más. Entonces llega la mamá, tiene que salir y le dice al hermano mayor: por favor, encárguese de sus hermanos menores, y él, con base en esa autorización, comienza a imponerle unas reglas a sus hermanos menores, y ellos consideran que esas reglas no fueron las instrucciones que la mamá le dejó. Entonces el hermano menor apenas ve que llega la mamá, le dice: mamá, pasó esto, y entonces es ella quien determina si eso que le dijo su hermano mayor a su hermano menor estuvo bien o estuvo mal. Entonces, palabras más, palabras menos, eso es lo que hace la Corte Constitucional. Es la mamá de todo el ordenamiento jurídico y es quien dice si está bien o está mal. No sé si por ahí podemos empezar con una explicación clara. Fue muy, muy claro, la verdad. Entonces, ahora aterricemos. ¿Qué hizo la mamá en este caso? Bueno, el hijo menor, que en este caso es la demandante, dijo: el principio de neutralidad de la red se está viendo menoscabado por una excepción que la misma norma estableció. Pero yo creo Listo, pero entonces paremos ahí. En efecto. Porque yo creo que sí es clave entender el principio de neutralidad de red. Además, porque es una discusión que hay a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos ha habido un rifirrafe histórico entre si hay o no principio de neutralidad. Bueno, ha habido muchas discusiones. ¿Qué es el principio de neutralidad en la red? ¿Y para qué sirve o por qué existe? Bueno, el principio de neutralidad de la red es un mecanismo o una garantía que se desarrolla en el entorno digital, sobre todo en el Internet. Esta garantía implica que los usuarios tienen la libertad absoluta de escoger qué contenidos, qué aplicaciones y qué información desea consumir, producir y compartir sin ninguna limitación. Esa es, digamos, la regla general de lo que es el principio de neutralidad de la red. Supongamos el clásico ejemplo de la autopista. La autopista es el Internet, es ese mecanismo, es ese medio que nos permite de forma virtual ir de un lado para otro. El principio de neutralidad de la red implica, en primer lugar, que usted podría usar cualquier medio de transporte que le sirva para trasladarse de un lado para otro, que puede ser una moto, un carro, un camión, una bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la autoridad en este caso lo que dice: tiene una pista y usted mire cómo se moviliza. Eso es libertad para que el usuario escoja
qué contenido quiere producir. Es decir, si quiere ir en carro, si quiere ir en moto, si quiere ir en camión o en Transmilenio, como sea. O sea, gracias a ese principio es que nosotros podemos hacer esto y subirlo a la red y que podamos de manera neutral Exacto. participar en esa avenida. Sí, y ese principio también le impone al Estado velar porque esa garantía sea efectiva. Y entonces la neutralidad implica la prohibición para discriminar, para priorizar tráfico, para no bloquear tráfico y, en efecto, eliminar cualquier desigualdad que se puede presentar en el uso de esa autopista o de esta pista. ¿Cuál es la excepción que establece entonces O sea, la pero un norma? momento, la norma dice libertad. Sí, señor. Pero entonces, claro, como todo en esta vida, pues eso no puede ser desmedido, eso no puede ser desmesurado. Entonces dicen hasta aquí. Y esas son las supuestas excepciones que plantea la misma norma. Depende, porque hay unas reglas que se aplican para todos. Y la regla es que yo como usuario puedo consumir cualquier contenido que sea lícito. Digamos, esa regla se aplica para todos. Pueden consumir este podcast. Por ahora Por no se ahora ha sigue dicho siendo ninguna ilicitud, no hay nada ilegal aquí. Entonces, eso hace. La excepción que establece este principio es que, ya entrando un poquito a la parte técnica, luego me remito nuevamente al ejemplo, es que a pesar de que existe este principio tiene una excepción y es permitirle a los operadores o a los prestadores del servicio de Internet que puedan ofrecer planes comerciales de acuerdo a las necesidades o perfiles del consumo, de consumo de los usuarios. Esto en principio partiría de un análisis de comportamiento de qué es lo que más consumen los usuarios y dependiendo de ahí los operadores actualmente tienen la facultad legal y reglamentaria para ofrecer determinados paquetes y dentro de estos paquetes los operadores han optado por ofrecer navegación gratuita en ciertas aplicaciones, que es lo que llamamos el zero rating. Es decir, supongamos, por 5,000 pesos, usted como usuario en modalidad prepago puede navegar y consumirse esos 5,000 pesos que le pueden representar, supongamos, 20 gigas. Una vez se consume esas 20 gigas, a usted se le acaba el plan. Pero como el operador a usted le dijo que con esos 5,000 pesos usted tiene acceso gratuito a ciertas aplicaciones, implica que usted puede navegar por esas aplicaciones sin que eso le implique el consumo de datos por los cuales usted pagó. Es decir, esos 5,000 pesitos no se los va a gastar siempre y cuando usted navegue por esas aplicaciones. Trayéndolo entonces al caso de la autopista, las excepciones, ¿cuáles serían? Que el operador le dice, amigo, tengo 6 carriles, puedo ir por cualquiera, pero cuando usted quiere pasar por determinado carril, usted tendría que pagar un peaje. Ok. Y ahí es cuando uno segmenta, es decir, amigo, no lo puedo mandar por allá, pero le ofrezco este otro carril. Entonces, la excepción le permite al operador determinar por qué carriles y sobre todo por qué vehículos o qué vehículos tengo disponible yo para poder movilizarme. Es decir, ya no podría yo escoger la moto, la bicicleta, el carro, sino que el operador me puede decir, amigo, la única forma que yo le puedo ofrecer gratis para transportarse es en Transmilenio. ¿Le sirve o no le sirve? Y eso ya dependerá entonces, en principio, de la capacidad de pago que tiene el usuario. Eso es, digamos, palabras más, el zero rating, es decir, que hay unas aplicaciones en las cuales usted puede navegar de forma gratuita sin que eso implique el consumo de datos por los cuales usted pagó. Ahora, si usted, por ejemplo, está navegando en esta aplicación y un amigo le manda un link de una aplicación a través de la aplicación que es gratis y usted le da clic y sale de esa aplicación hacia otra aplicación, ese tránsito deja de ser zero rating y ya se lo cobra. Ok. Entonces el usuario muchas veces se ve privado de esa posibilidad de escapar de esa aplicación y poder acceder a ese nuevo contenido. Usted lo podría hacer siempre y cuando tenga datos disponibles. Claro. Entonces, para aterrizar un poco más el ejemplo,
digamos que yo tengo el WhatsApp en cero rating, es decir, todo lo que yo haga en WhatsApp es gratis, no me come, digamos, los datos de mi plan. Pero si usted me envía un link, por ejemplo, para ver un video en TikTok y TikTok no está en cero rating, entonces en el momento en que yo le doy clic a ese link, si yo tengo datos, puedo acceder al video. Correcto. Si no, no voy a poder acceder al video. Así es. Listo. Pero Eso venga, te- Jesús, te- te- a mí me enseñaron cuando chiquito que en la vida no había nada gratis. Nada. Y la experiencia me dice que efectivamente no hay nada gratis. Cuando decimos que es gratis ese servicio, ¿realmente es gratis? ¿O estas aplicaciones de alguna forma logran provecho o algún tipo de margen de ganancia con lo que están haciendo? ¿O por qué lo hacen? O sea, nadie da eso gratis. Bueno, no es un secreto que en el mundo digital lo que genera mayor rentabilidad o el bien más preciado son los datos de los usuarios. Ok. Entonces, ustedes conocen muy bien esa frase que dice que cuando algo es gratis, el producto eres tú. En este caso, a cambio de navegación gratuita, yo estoy abriendo la puerta para que los operadores y las aplicaciones que están detrás de los operadores, hablando de acuerdos comerciales, lo que buscan es capturar nuestros datos para poder identificar cuáles son nuestras necesidades y nuestras preferencias de consumo y de ahí entonces bombardearnos de publicidad para que de alguna manera nuestra decisión de consumo se vea de alguna manera direccionada por esa lluvia de O sea, es como casi un comercial. almost free rating. Sí, porque Podría pero no es un free rating, o sea, no es de gratis. esa manera. Entonces, realmente no sería gratis porque tú estás dando algo que para el ciudadano del común no resulta ser irrelevante, salvo cuando se entera de que saben qué hace usted, qué come, qué deporte le gusta hacer, qué regalos le gusta dar a su novia y en general, cuando vemos que esos datos son utilizados para de alguna manera influir en nuestras decisiones de consumos, es lo que realmente nosotros estamos pagando por esa supuesta navegación Ok. gratis. Bueno, listo. Entonces hablamos de funciones de la Corte Constitucional, digamos en virtud de la acción de inconstitucionalidad. Hablamos de cero rating, ¿sí? ¿En qué consiste ahora sí el problema? O sea, ¿por qué tanto revuelo? Bueno, es muy importante hacer una precisión de cuál fue el objeto de debate o cuál fue el problema jurídico que aborda la Corte Constitucional. ¿Qué es el problema jurídico? El problema jurídico es una metodología que adopta la Corte Constitucional para establecer cuál es el objeto que tiene que resolver. Y eso lo hace a través de una formulación de una pregunta. En ese sentido, entonces, ya conocemos los conceptos de neutralidad de la red y cuáles son las excepciones. Justamente, entonces, esta ciudadana lo que hace es demandar esa excepción. Palabras más, palabras menos, dice, este principio tiene esa excepción y esa excepción hace nugatorio ese principio. Entonces, la Corte entra a estudiar no desde el punto de vista de la práctica comercial, porque aunque si bien es cierto en la demanda, que esa sí se puede acceder a través de la página de la Corte Constitucional, si bien la demanda dice que en la práctica se vulnera ese principio por esa facultad de segmentación de ofertas, el debate realmente es teórico. ¿Por qué? Porque la Corte no hace un análisis de caso concreto, salvo que estemos en revisión de acción de tutela. Salvo ese caso, la Corte no hace revisiones de casos específicos, sino lo que hace es un análisis de enfrentar el ordenamiento jurídico constitucional con normas de rango legal y dice en qué medida esa norma es incompatible o no. ¿Cuáles son los derechos constitucionales que fueron aquí presentados por la demanda como afectados? Son varios, pero principalmente podemos destacar el derecho a la libertad de expresión, que de ahí se desprende el derecho a la información, el derecho a opinar, el derecho a fundar medios de comunicación y el derecho a recibir, consumir y rotar información y opiniones. Y también otros derechos como la libertad económica, el derecho fundamental a la igualdad, porque también el debate, o más bien el debate que se plantea en la demanda también es un tema que posiblemente esa norma permite ciertas
asimetrías o la vulneración de reglas de juego claras frente a las empresas que se encargan de desarrollar aplicaciones. Es un tema interesante. O sea, ofrecérselas al se usuario. va al derecho colectivo constitucional de libre competencia, por lo que te entiendo, Sí, en es donde parte de la demanda. Sin una embargo, posible obstrucción al mercado al tener ese tipo de acuerdos. sí, ese fue uno de los temas de la demanda. Sin embargo, de acuerdo con el boletín que sacó la Corte Constitucional, uno puede evidenciar que el debate solo se resumió por ahora a determinar si esa norma, si esa excepción era incompatible con los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al pluralismo informativo. Es decir, esa otra parte de competencia y de mercado, no sabemos si la Corte lo abordó porque el comunicado de prensa no es claro. Pues Entonces, ahorita igual nos cuenta su opinión respecto de ese punto, pero frente al debate como lo plantea y como lo estudió la Corte Constitucional, digamos con base en la información con la que se cuenta hoy. sí, la Corte ¿Qué lo pasó? que hizo fue, lo que yo puedo entender y concluir de ese comunicado es que la Corte se basó en dos aspectos principales para determinar por qué la norma era inconstitucional. Primero, dijo, mire, el derecho a la libertad de expresión, así como el pluralismo informativo, se trasladan al ámbito digital. Es decir, lo que antes permitía el ejercicio de la libertad de expresión, como lo era el papel y la tinta, que era el papel periódico, ahora ese mecanismo, si se me permite de ejemplo, es el Internet. Ujú. Entonces, ¿Eso lo dice la Corte? ¿O lo eso es un ejemplo plantea? para entender Ok. un poco, pues la Corte sí dice que estos derechos ahora se desarrollan en el ámbito digital. O sea, y es más, me anticipo algo. Eso ya ha pasado con el tema de buen nombre, ¿no? También con el tema de cuando se presentan las tutelas por derecho al olvido y todas esas cosas de que le queda un nombre, por ejemplo, alguien que estuvo en la cárcel hace unos años y ya tiene derecho a que se borre esa huella digital. Ya la Corte había mencionado, Sí. se había ido al tema digital y los derechos, protección de derechos desde el punto de vista digital. O sea, siguen con esa tendencia, por lo que te entiendo. Sí, así es, así es. Entonces dice, mire, cuando estos derechos se desenvuelven o uno los ejercita en este ámbito, surge para el Estado el deber de garantizar que esas libertades se desarrollen de forma plena sin ninguna limitación, lo cual incluye cualquier tipo de censura directa o indirecta y cualquier tipo de mecanismo que rompa con ese acceso igual que en principio tenemos todos los ciudadanos. Entonces dice, cuando esos derechos pasan a este mundo digital, surge para el Estado garantizar en ese ambiente esas garantías fundamentales. Y la pregunta es, y aquí viene el segundo aspecto que dice la Corte, ¿cómo lo hago? Entonces, para eso está el principio de neutralidad de la red. Dice, para garantizar ese goce pleno de esos ejercicios, el principio de neutralidad de la red se constituye en ese vehículo que es como un criterio para ajustar esas reglas que ya están previstas para garantizar el derecho a la igualdad, que incluye entonces, como lo hemos venido diciendo, la prohibición de discriminar, bloquear o hacer una gestión de tráfico cuando pues el usuario esté haciendo uso de estos datos. Entonces, con base en ello dice, de nada sirve que este principio exista si al mismo tiempo permitimos que los operadores puedan segmentar o puedan direccionar de alguna manera hacia dónde el usuario debe ir, es decir, hacia dónde debe consumir, qué tipo de aplicaciones, qué tipo de servicios y qué tipo de contenidos puede decir. Entonces, si la decisión es del operador de decir va a ser gratis esta o esta aplicación o el tráfico en esta aplicación, eso está cercenando, digamos, ese derecho. Se podría entender, sí señor, como una censura indirecta. Ok. Porque en principio, si a mí me dicen gratis, pues yo voy. Es un incentivo, sí. Claro, Gratis. ese es el enganche, claro. Y entonces ellos lo que hacen con eso es, digamos, afectar directamente ese Esa es la derecho. postura de la Corte, dice. Esa Ok, es la postura de la ese, Corte. digamos, es el Es debate. el debate ¿no? constitucional, es decir, hasta qué punto permitirle a los operadores optar por aplicar la excepción a la regla me viola
en sí mismo el principio de neutralidad, pero también esas garantías fundamentales. Y la Corte, a mi modo de ver, opta por una postura muy absolutista y maximalista del principio. Es decir, que este principio no admite ninguna excepción, incluida esa segmentación. Entonces, fíjese cómo la Corte ahora le da un alcance mucho más amplio y dice, este principio no admite ninguna excepción. Eso es lo que dijo. Ahora, ¿qué pasa? Pues que en la práctica, esa excepción le ha permitido a los operadores ofrecer planes cero rating, entre otros planes de consumo. Y ahí es donde entonces el debate, que debería ser como lo hemos planteado desde el punto de vista constitucional, se trasladó a la práctica. Y es cómo esa decisión de la Corte puede afectar la dinámica de mercado y sobre todo cómo puede afectar a los usuarios. Pero entonces, para aclarar, y ya seguimos con los efectos, digamos, de la decisión. La decisión es, en efecto, es inconstitucional, ¿cierto? La excepción planteada en ese artículo queda, pues, obviamente, eliminada del ordenamiento jurídico. Y ahora sí, los efectos de haber retirado esa excepción del ordenamiento jurídico, ¿cuáles son? Pero espérate, perdón, Nico, antes de seguir con esa parte, me parece interesante saber, ahorita hablamos de que esta discusión es un tema global. ¿Ha habido pronunciamientos de reguladores, de gobiernos, etcétera, que han tenido una postura similar a la que está teniendo la Corte? ¿O es un tema que ha quedado muy pacífico, por lo menos en la región? No sé. El tema no es pacífico, honestamente. La Comisión de Regulación de Comunicaciones en el año 2021 lanzó un estudio que era un monitoreo sobre la neutralidad del Internet. Digamos, este estudio también estuvo motivado por la pandemia. Digamos, de ahí es donde la CRC dice, pues tengo que monitorear, y si ustedes se dan cuenta, ese monitoreo se hizo cuando todavía estamos en la emergencia económica. Ese estudio es muy importante porque hace un comparativo internacional, y si uno lo trae a los casos que en la demanda se citan de otros países, pues puedo resaltar primero el caso de la Unión Europea y segundo el caso de Chile, porque la demandante ha hecho muchas veces hincapié en ese caso. La Unión Europea, o más bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el año 2020, si no estoy mal, dio un alcance también a este principio, y prácticamente lo que hizo fue decidir lo que la Corte ahora está haciendo, y es decir que esos planes que ofrecen los operadores de cero rating sí son violatorios de ese principio de neutralidad. O sea, allá no hay cero rating. Allá no hay, en el marco de la Unión Europea no hay cero rating por esa consideración. Uno podría entender que la Corte dijo, me parece que esta jurisprudencia está chévere y la voy a traer, digamos, porque es un tema... Platanizamos. En efecto. El caso de Chile es llamativo porque fue uno de los primeros países que adoptó como legislación nacional el principio de neutralidad. Fue más o menos por allá en el año 2010, nosotros ya fuimos en el año 2011. En principio, se prohibía también esos planes cero rating, pero luego Chile hizo una modulación de ese pronunciamiento y dijo, pues siempre y cuando el usuario pueda acceder a otras páginas, aun cuando le toque pagar, se admite que los operadores puedan ofrecer cero rating. Entonces moduló un poquito esa situación. En otros países está absolutamente prohibido. En otros sí se permite, y entonces si usted pone en la balanza, pues habrán países en los cuales este principio se asume de manera absoluta y en otros países sí se permite excepción. En conclusión, no hay una unidad de criterio frente a cuál debe ser el alcance de este principio. Y ok, listo. Ya sabemos más o menos posiciones a nivel internacional, sobre todo a las que se hace referencia en la demanda. Estaba hablando ahorita del estudio de la CRC que se hizo en pandemia precisamente.
¿Ha habido pronunciamientos de otras autoridades en ese sentido, a nivel nacional, que hayan podido ser tenidas en cuenta para efectos de este análisis? Bueno, de lo que yo pude consultar, pues me parece importante resaltar cuál fue la intervención que hizo el Ministerio TIC. Ok. Digamos, el Ministerio TIC evidentemente abogó por la exequibilidad de la norma. Y el argumento es precisamente, si bien existe un principio, la excepción también permite que los usuarios puedan navegar de manera libre a cualquier contenido, aplicación o servicio. Entonces dice, mire, si bien los operadores pueden establecer esa segmentación, también es cierto que la regulación actualmente les exige tener un paquete que le permita al usuario navegar libremente. Entonces dice, amigos, sí existe la posibilidad para garantizar ese derecho. Sin embargo, la Corte dijo que no. Y obviamente, pues tenemos a Asomóvil, los operadores que claramente estaban Pasa que ahí se abogando mezclan por la muchas cosas porque constitucionalidad. con esos debates que se han dado, digamos, a raíz de la importancia del Internet o de la Internet y esa mutación que ha ido teniendo con el paso del tiempo, sobre todo, digamos, esa transformación tan salvaje que tuvo en pandemia que se volvió prácticamente algo completamente transversal a cualquier actividad, dado que Claro. todos estábamos encerrados. eh, digamos que va adquiriendo, ese servicio va adquiriendo una facultad, si se quiere, una importancia mucho más grande, mucho más relevante, y empezamos a ver cómo se empieza a transformar al punto tal, ¿cierto? Que pasa, digamos, de tenerse como servicio público esencial, empieza a haber debates sobre si debería o no ser un derecho fundamental. Incluso en estos momentos hay un proyecto de acto También. legislativo en el Congreso Clarísimo, está claro. para volver el Internet o la conectividad un derecho fundamental, que implicaría una modificación de la Constitución. Y eso eventualmente, ¿cómo afectaría esto, no? Claro. Porque es que ya el debate, digamos que llega a otro nivel. Claro, y es que me parece que hay un punto, un primer punto de discusión, incluso constitucional, sin yo ser experto, por supuesto, pero es también derecho de información y de, bueno, todo esto que está alrededor de esto que se procura proteger, también podría estar del otro lado, me explico. El derecho al acceso es fundamental también, en mi opinión, y si yo lo veo desde el punto de vista, cuando tenemos en Colombia los niveles de planes prepago que tenemos todavía, o sea, es decir, aquí todavía la gente va y compra su Sí, diario así de es. acceso, eso podría ocurrir en que, podría terminar en que simplemente lo que tenían ya por garantizado de acceso gratis, de pronto ya no lo van a tener. Claro, Eh, usted imagínese un conductor de Uber, de Cabify o algo así que utiliza Waze, la Ujú. aplicación para ubicarse, que antes la tenía con cero rating, entonces con 2.000 pesos trabajaba. Ya entonces eso no va a pasar. Y el punto va a ser de discusiones y ahí no hay también derechos constitucionales involucrados que no se están poniendo en esa balanza. Es un poco como, Vamos a los efectos, Jesús. Bueno, los efectos pueden ser muchos, ¿no? Y es tan razonable y válido lo que ustedes plantean, como también yo puedo asumir la postura de que es posible que los operadores digan, pues en últimas, si yo he venido ofreciendo internet gratis, ¿por qué entonces ahora no puedo ofrecer un paquete de gigas gratis? Y usted verá en qué se los gasta. También puede ocurrir. Sí. ¿Qué les parece también ese otro posible efecto? Oiga, ¿usted está Estamos, familiarizado con el ejemplo que se volvió muy famoso en redes por estos días? El ¿cuál? tema de, que, pues Frisbee se puso muy de moda por el Sí, tema sí. de las marcas y demás, pero hablaban de ir a un restaurante X, llamémoslo, eh, que el tema de que entonces el combo viene la hamburguesa con papas y gaseosa, y que entonces a usted le encima la gaseosa gratis, pero que entonces ahora no va a poder escoger la gaseosa, que porque tal. Eso, ese ejemplo que de pronto muchos lo hemos visto en redes, ¿usted nos lo puede explicar acá? Sí, digamos, ese es un ejemplo muy coloquial, teniendo en cuenta lo que pasó con esta marca de pollos. Muy bueno Y ese pollo, por cierto. pollo broster siempre va a ser rico. Eh, lo que este ejemplo, ¿a dónde va? Trataba de explicar cuáles son los efectos. Entonces decía, haga de cuenta, ¿cuál es el efecto práctico de esta decisión de la Eso. Corte? Decía, actualmente, ¿cierto? Por la compra de un pollo broster o asado con papa y arepa, a usted le enciman gratis una gaseosa. Eso es lo que actualmente pasa. Entonces, es decir, yo no tengo que pagar por la gaseosa.
suficiente con el pollo. Es decir, por comprar el pollo, me regalan la gaseosa. Con esta nueva decisión, en principio, esa gaseosa dejaría de ser gratis. Entonces, si antes un pollo, por poner un ejemplo, me costaba 20.000 pesos, ahora me puede costar 23.000, 25.000 pesos porque tengo que pagar por la gaseosa. Ese es el efecto práctico, si se permite. Ahora, ¿cuál es el contraargumento para decir que eso tan gratis no es así? Porque uno da los datos, pero también porque eso gratis de alguna manera condicionaba las decisiones de consumo de del consumidor en este caso. Entonces yo digo, amigo, pues a mí me gusta el pollo, pero no me gusta la gaseosa, porque ahora todos los productos azucarados son perjudiciales para la salud, pero lastimosamente no tengo para comprarme el agua, aunque a mí me gustaría tomar agua, pero a no tomar nada, pues prefiero llenarme de azúcar o de gaseosa. Entonces, fíjese cómo su decisión inicial de pretender comerse la proteína con un agua que es más saludable que bajarla con gaseosa, ya no lo puedo hacer porque prefiero que algo me sea gratis, aunque no me satisfaga en últimas. Y entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, la decisión de consumo, el derecho a elegir libremente lo que quiero consumir, no solo el pollo, sino contenidos, ya está siendo determinada de alguna manera, según la demanda y la postura de la Corte, sobre lo que yo quiero hacer. Es decir, mi decisión ya estaría precondicionada a algo que me están vendiendo como supuestamente gratis. Jesús, pero yo viéndolo desde la óptica que yo trato a veces de meterle, que es la de competencia, que yo creo que eso tiene mucho que ver también con competencia. Claro. Si vamos al tema del pollo, que ya me dio hasta hambre, digamos al tema del pollo, en últimas, si el tema es que haya libertad de decisión de parte de los usuarios, la norma no se supliría simplemente con, la primera premisa es, la norma no se supliría simplemente con usuarios escojan los oferentes que hayan frente a esto y todos les van a dar acceso gratis. Esa es, digamos, la gran crítica que se le hace, porque al final los usuarios van a terminar escogiendo las mismas aplicaciones Hasta allá voy, porque no hay otras. que le están ofreciendo, claro. Eso es un argumento netamente de competencia. Listo, déjelo abierto. ¿Y qué va a pasar cuando lo deje abierto? El incentivo va a llevar a los usuarios a lo mismo. Correcto. Y esa es la gran crítica. Entonces dice, al final es un fallo que en vez de corregir una inconstitucionalidad, lo que hace es generar un problema mayor. Esa es la posición crítica. Sí, ahora, desde el punto de vista de la competencia, uno puede preguntarse, ¿cuáles son los competidores? ¿Los competidores son los operadores o son las empresas que están detrás de las aplicaciones que uno supuestamente consume de forma gratuita? No, yo creo que son dos mercados. Son dos mercados y donde hay casi que un mercado de dos lados, podría ser. Pero sin duda del que yo estoy hablando es del mercado de acceso a las aplicaciones gratis. Así muy rápidamente y sin ningún tema técnico detrás. Mercado de acceso a aplicaciones gratis, en donde el usuario debería poder acceder, si se quitara la excepción, pues acceda a la que quiera. Entonces sale el usuario a ver, bueno, ¿cuál es? No hay gaseosa, pero está la gaseosa, pero también está el agua, pero también está el agua de la llave. Pero también está esta agua que no la garantizamos porque pues no es ni siquiera de la llave, no sabemos de dónde viene. Escoja, pues ¿cuál va a escoger normalmente un usuario? Pues seguramente la gaseosa. Correcto. Muchos van a escoger la gaseosa y vamos a ir a llegar a darle la vuelta al mismo punto. Entonces, de acuerdo, estoy de acuerdo con que la decisión no sea desde la práctica, cómo va a ser, además porque da una orden, ¿no? No hemos hablado de que al final da una orden que queda suspendida hasta cuando se publique la sentencia, van a tener un año para una implementación, pero no sé si nos puedas contar de eso. Bueno, lo que uno puede evidenciar del comunicado de prensa es que la Corte lo que hizo fue diferir los efectos de inconstitucionalidad a un año. ¿Esto qué significa? Que de aquí a un año los operadores podrán seguirse comportando con las reglas actuales. Podrán seguir ofreciendo planes cero rating, planes segmentados, aplicaciones gratuitas. Cuando se cumpla ese año, uno esperaría
que el gobierno y la comisión hayan ajustado la normativa de acuerdo con sus competencias a este nuevo pronunciamiento. Eso es lo que uno esperaría y lo más sensato es que para ajustar esa regulación ya tengamos el texto completo de la sentencia y podamos entender hasta dónde quiso llegar la Corte Constitucional con este pronunciamiento, porque como bien lo hemos dicho varias veces aquí, no conocemos la sentencia y entonces aquí estamos, eso nos permite a nosotros decir algunas imprecisiones, sí señores. Oiga, pero ese es el efecto. ¿por qué Jesús, por qué cree usted? Porque pues volvemos al tema de que estamos literalmente echando globo. Sí, señor. ¿Por qué cree usted que ha habido una reacción como tan pesada, fuerte, agresiva en contra de la decisión? Bueno, yo Porque, creo perdón, que... aquí tenemos dominancia, integración Tigo Movistar, 1000 problemas de financiación del sector, problemas regulatorios, problemas en el Mintic. ¿Realmente esta discusión es un tema que es tan trascendental para el sector? Sí, a mí me parece que es muy trascendental porque supone una reconfiguración de cómo están ofreciendo los servicios. Ok. Entonces Me usted lo ve cara al usuario. Sí, evidentemente siento que en el debate todo eso están los usuarios porque eso es lo que en últimas la Corte Fundación se lleva un centró. constitucionalista en tu corazón. Pues está bien. Sí, pues, Eso es el centro del debate. Claro, en la práctica no sabemos si la Corte se ocupó de ese punto específico porque uno de los cargos de la demanda era precisamente que esa posibilidad que se le da a los operadores permite que ciertas aplicaciones que ya son de uso, que ya son de consumo masivo, sigan dominando el mercado. Entonces vamos a ver si la Corte le encuentra razón a ese argumento, porque en efecto eso tendría detrás la presunta vulneración al principio de igualdad y libertad de empresa. sí, ¿a usted no Porque le parece curioso que vía Corte Constitucional se termine regulando a los que no han podido regular todavía el regular? sí, sí, Yo estoy pensando en presentar una demanda. Llámese Un par de temitas. Llámese a Belandi que Sí, sí, un par de temitas. digamos que No, pero no el entiende que hay una raíz constitucional, o sea, hay una norma, ¿no? Y que Claro. Por eso me gusta tanto la explicación de Jesús, porque en realidad pues aquí le podemos buscar ramas por donde quiera. claro. Pero el debate es claro, o sea, esa excepción se ajusta o no se ajusta, más allá, pero fíjese entonces la responsabilidad del juez constitucional, porque es que los efectos son una cosa loca. Eso es lo que yo llamaría, si se me permite, los famosos fallos impopulares. Es un fallo totalmente impopular y eso lo demuestran las redes sociales. Y a eso iba, por eso le digo, es que, digamos, obviamente todos somos consumidores de redes sociales en mayor o menor medida, pero son más los enemigos de la posición o los críticos de la posición que quienes aplauden la posición. Correcto, sí, así es. Sí, o no sé si sea mi algoritmo, pero por lo menos yo he visto muchas más posiciones en contra y de verdad que algunas incluso pues rayan ya en la grosería y sí, Sí, falacias ad hominem y cosas pero más allá de eso es más la gente que está en contra o la percepción que uno tiene es que es más la gente que está en contra. O sea, al punto tal que la demandante publicó una columna el fin de semana prácticamente defendiéndose. sí, Sí. y si sigue defendiendo. Pero insisto en la pregunta, pero usted se me está haciendo Pero loco. es un tema como de desinformación que por eso, pues buenísimo que tengamos estos espacios, porque yo creo que es desinformación también. Independientemente de cuál postura tome uno, yo creo que ya irse al extremo de lo que está pasando, pues Sí, también. sí. De acuerdo. A ver, yo cuando salió el comunicado de prensa, lo primero que dije es, tengo que leerme la sentencia. Pero Pues usted es un tipo muy sensato. Pero ya habían en redes unos debates que uno decía, amigo, ¿a razón de qué o con base en qué? ¿Usted está criticando lo que dijo la Corte o está criticando los efectos o está criticando a la demandante? Que ese es otro punto también importante. Y Yo creo que eso vale la pena tocarlo ahora. estoy muy de acuerdo con lo que dice Germán. Y es que gran parte del debate, en mi opinión, se basó en un absoluto desconocimiento de cuáles fueron los cargos y hacia dónde apuntó el examen de Pero constitucionalidad. es gran parte de los debates que se dan día a día en este país.
porque usted escucha y de hecho lo que decía al principio de este programa, mamando gallo, pero en realidad eso es lo que sucede. O sea, salen 3 o 4 noticias, 25 tweets y usted tiene 150 expertos opinando, ¿sí? Más allá de que, o sea, yo creo que incluso hay gente que publicó cosas en redes asumiendo o adoptando una posición sin haberse leído la demanda ni siquiera. Sí, ¿no? Porque- Y digamos que cuando uno escucha a la demandante, porque esa tarea también la ha hecho en los diferentes espacios, ella se ha encargado de eh, desmoronar esas falacias que ella llama sobre las cuales se montan las premisas y le hacen las preguntas. Es decir, por poner un ejemplo, en medios ya se da por sentado que los operadores van a subir los precios. Entonces parte de esa premisa para decir, ese es el efecto inmediato. La pregunta es, ¿qué elementos tiene usted para hacer esa afirmación tan tajante? No sabemos. Entonces, fíjese cómo en realidad muchos debates se plantearon sobre el desconocimiento. Que la crítica es legítima, sí. Si usted a mí me pregunta, ¿cómo puede defender las críticas que le están haciendo a ella? Es decir, ¿cómo puede irse en contra del pronunciamiento de la Corte? Yo pudiera decir, amigo, si uno lo analiza desde el punto de vista de política pública, de cierre de brecha digital, de acceso universal, pues es apenas loable que se permita a los privados garantizar, así sea un acceso mínimo al Internet. Porque no estamos en Dinamarca, como se dice comúnmente, sino estamos en Cundinamarca, en donde la brecha digital todavía sigue siendo amplia a pesar de los esfuerzos que hacen las diferentes administraciones por brindar cobertura en todo el territorio nacional. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, en efecto, la Corte debió modular sus efectos y decir cuál es el impacto que yo voy a generar en la sociedad con esta decisión. Y eso es realmente el debate que se está presentando en redes. Entonces, en el imaginario también se está creando que lo que hizo la Corte fue analizar si los operadores estaban comportando bien. No sé si soy aceptado. Parece que la Corte lo que hizo fue evaluar cuáles son los planes que están ofreciendo los operadores y está ejerciendo como autoridad de vigilancia y control. Creo que ese mensaje es equivocado y eso es lo que en parte en el imaginario común se está creando y es importante aclarar. La Corte no hizo un análisis de caso a caso, simplemente confrontó normas, pero el debate es válido porque en la práctica eso es lo que puede pasar. Oiga, Válido. y usted como constitucionalista y ya viendo, digamos, una arista un poco diferente de la misma situación, a raíz de todo esto en redes y los ataques, digamos, que ha habido contra la demandante y todo este rollo, ¿usted cómo ve que la gente se le vaya encima a una persona que está ejerciendo un derecho que le garantiza la Constitución política? Bueno, hay que empezar por despersonalizar el debate y los argumentos. Hay que separar a la persona que lo dice de su argumento y tenemos que centrarnos en su argumento. O sea, yo creo que, y me Eso gustaría es- hacerles una pregunta a los dos en este momento, con la mano en el corazón. ¿Ustedes creen que si el demandante o la demandante no fuera quien es, que tiene cierto reconocimiento, estarían dándole tan duro? ¿O de pronto cambiaría la cosa? Porque es que varios de los ataques se van directamente contra ella, ¿no? Por quién es, literalmente. Entonces, si hubiera sido Perico Los Palotes, Juan Gómez, Qué vaca. por ejemplo, yo creo que ustedes de pronto sí le hubieran podido criticar una contra cosita. Pero ¿ustedes creen que le hubieran dado así de duro? ¿O esto ha sido más por el mismo amarillismo y por la forma en que normalmente se comporta la sociedad en este tipo de asuntos? Bueno, en lo personal yo sí considero que el debate se ha desenfocado en primer lugar por su condición de mujer. Ok. O sea, siento que Ey, es que innegable. esa visión no la había... Ya empezando por su Interesante. condición de mujer, yo he leído bastantes cosas en redes que hacen alusión a su género, a la forma como ella se ve, que ciertamente es una persona atractiva y entonces lo que ¿Le hace gusta? es ciertamente atractiva y lo Hay que una declaración aquí. Eso entonces está maravilloso. lo que ocurre en este caso, Hay que robarla. ese puede ser Director, ¿no? podemos poner la foto en este momento. Entonces, aparte de ser atractiva, es una persona que está en una clase, en una clase social acomodada,
digamos que ha tenido todas las oportunidades para estudiar y formarse profesionalmente, y hay algo innegable, es que es una persona muy estudiada. Y lo que han hecho es dejar de lado esas cualidades y todo ese esfuerzo académico profesional que ha desarrollado para simplemente decir, es que es una vieja bonita que vive en Chapinero y que no sale de su burbuja. Y eso ha hecho que se desplace el debate, y entonces la gente Claro, del es común que a eso le voy. interesa eso. Que Entonces, finalmente usted no encuentra razones ni argumentos de la decisión de la Corte, correcto. de los efectos que incluso la decisión pueda llegar a tener en el mercado, etc., etc., sino que es esta señora nació en cuna de oro y vive en una burbuja y entonces por eso hace que la gente ahora tenga que pagar por cosas que antes no pagaba. Más o menos a eso Sí, se es decir, reducen las críticas. como ella sí tiene para pagar, entonces Le los vale puso huevo. a pagar a todos. No, además es un tema súper curioso y para darle respuesta a Nico en esta, yo creo que lo primero hay que criticar y darle muy duro a los haters legales que ahora aparecen, ¿no? O sea, es que es un tema de, está bien que uno plantee sus posiciones, etcétera, pero de ahí a pasar a ataques personales me parece que es lo más bajo que hay. Eso es pasar el mundo de digital de lo básico que ocurre a un nivel de donde debería ser absolutamente ¿No? distinta la Y vea, discusión. Germán, que hay una vaina muy curiosa, y es que en las redes todo el mundo es bravísimo, y todo el mundo es Sí, de guapo, y todo el acuerdo. mundo es valiente, Sí. pero de pronto si usted se le para al frente a esta señora, no es capaz de decirle No es nada, tal cual. y la está volviendo nada en redes. Y estoy seguro que no es capaz de sostener una discusión jurídica con ella. Estoy seguro que se lo come argumentativamente a esas personas. Estoy seguro porque es una persona que cuando uno la escucha tiene un argumento coherente. Más altas calidades jurídicas. O sea, es Yo creo que innegable. no está, Claro. Eso no está en duda. eso no se discute, correcto. Pero es que además de eso, lo paradójico de esto es que es la Corte Constitucional, independientemente que uno apoye o no la decisión de la Corte, pero la Corte en su buena fe está tomando una decisión que para la Corte es en pro de los derechos del ciudadano, Correcto. derechos Así es. individuales del ciudadano, pero que está siendo vista como si fuera en contra de los derechos Claro, del ciudadano. o Así sea, es. ellos dicen es por su bien, es como cuando uno le van a poner una vacuna, es por su bien, le va a doler, pero es por su bien. Póngase el buzo cuello tortuga y uno, para que no le dé gripa, pero no, Qué oso. termina que Pero oso. toca poner, es por su bien. Y fíjese que es otra de las líneas que ha habido respecto de la situación y es la decisión en derecho es buena, digamos, propende, es loable, propende por digamos, proteger esos derechos fundamentales y toda la cuestión. Pero entonces fíjese que ahí es donde se desdibuja el tema porque se están yendo de una vez a un efecto práctico que no ha empezado ni siquiera a existir. Tan es así, y ya lo dijeron ustedes, que la decisión, los efectos de la decisión están aplazados, suspendidos a un año, ¿cierto? Y entonces no sabemos todavía cuál va a ser el comportamiento del mercado, pero ya la gente asume que, ahí sí como dice la canción, te va a doler, ¿sí? Si uno lo traslada esa argumentación a la discusión constitucional, uno diría que la Corte a lo mejor debió realizar un examen de proporcionalidad. El test de proporcionalidad. ¿Hasta qué punto, cierto, asumir este principio como absoluto me puede generar unas desigualdades mayores a las existentes? Es decir, si yo con apenas 2.000 pesos para mí era suficiente para comunicarme con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, etcétera, etcétera, pues ahora no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿en dónde queda el famoso derecho a informarse, a comunicarse, a transmitir y a compartir información? Porque en el papel lo Y tengo, de acceso. pero en la práctica ya no lo tengo. Entonces, ¿cómo la Corte ponderó esas dos situaciones? Yo esperaría y espero que haya hecho ese test riguroso de proporcionalidad, porque en efecto el juez constitucional no puede ser ajeno O sea, usted a las cuenta los dinámicas días para que sociales. publique. Claro, en Sentencia. efecto, sí, y ahí sí ya podemos hablar con mayor rigurosidad. Y hay que ver si hay salvamentos, ¿no sabemos? Hay dos Es salvamentos. que sí hay, sí los hay, sí los hay. Hay dos salvamentos de voto. Y fíjese que en últimas también es curioso y llamativo los debates en la Corte, porque son 9 magistrados.
Y todas las posturas, todas las 9 posturas pueden ser válidas, pero al final el debate es un debate de poder. Ya que voy, ganan las mayorías. Muy bien los argumentos, usted señor magistrado, señora magistrada, todo muy bonito y todo, pero es hora de votar, amigo. Entonces, aquí no gana la razón, en última, sino ganan las mayorías. O sea, usted está cuestionando la legitimidad de la Corte Constitucional. Son reglas. Eso nos daría para abrir Son reglas. una nueva sesión. Próximo podcast. Fíjese que hasta ese punto se puede criticar. ¿Por qué 9 magistrados, no sé, bueno, 9 no, 7 magistrados nos están prohibiendo el derecho a los usuarios a que mi operador me regale navegación gratuita? ¿A razón de qué? Esa es la gran crítica y eso hace que este fallo sea impopular. Yo lo que creo desde el punto de vista práctico, yo lo he pensado, es que si los operadores con normas regulatorias mucho más específicas han logrado en muchas ocasiones encontrar alternativas para continuar con su negocio, esta norma tan general, este precepto tan general, seguramente va a dar posibilidad para que haya múltiples vías de solución por parte de los operadores. ¿Sí me explico? Es decir, no nos dejan hacer esto, pero podemos hacer esto y podemos irnos por este lado. Vamos a ofrecer todos los que haya, vamos a no sé qué. Y es probable que por ser tan general la premisa, vaya a haber muchas alternativas. No Está sé. planteando un esquema schumpeteriano, aquí donde se destruyen Yo me he preguntado los actuales y se transforman. Déjeme soñar. cuál. Pero está chévere la discusión. Es que es interesante. Yo me atrevo a Es plantear interesante. 2 posibilidades. ¿Cómo se pueden comportar ahora los operadores? Digamos, para hacerle caso a la corte, yo diría. Si yo soy un operador y para ser fiel a lo que dice la corte, lo que yo haría es decirle, amigo, le ofrezco un paquete de gigas gratis. Usted verá cómo, cuándo se las consume. Y O eso sea, de verdad. les está dando la solución aquí en primicia a los operadores. Segunda solución, que La le diga, factura se las mandamos a... le ofrezco navegación gratuita en aplicaciones de mensajería instantánea. ¿Cuál? La que usted escoja. ¿Qué puede ser otra alternativa? Claro que decía Germán. La mayoría de la gente probablemente se vaya por la verde, ¿sí me entiende? Porque uno dice, pues es que esa es la que usa todo el mundo. Es la que uno asume que tiene Personalidad de todos. redes, así de sencillo, sí. Entonces, eso puede ser una alternativa. Y eso es muy importante. Yo hoy hablaba con mi hermano, él también es ingeniero, experto, él es doctor en comunicaciones, le hago aquí la cuñita al hombre. Diga que él fue el de la idea. Él cuando vivía aquí conmigo y salíamos en el carro, a él no le gusta usar Waze. Él no le gusta, él prefiere usar Google Maps para movilizarse. Pero si él quisiera adquirir un paquete de esos que tienen navegación cero rating, no va a encontrar la aplicación Google Maps gratis. ¿Qué le toca? Le tocaría pues ajustarse y pagar. Él gasta sus datos, pero pues está siendo libre porque está usando lo que él quiere usar. Claro. Claro, porque tiene capacidad adquisitiva y puede pagar sus datos. Exactamente, pero si él no tuviera, o por ejemplo, yo pongo el otro caso de una persona que tiene cierto tipo de alfabetismo digital y solo puede usar determinadas aplicaciones, porque esa fue la que el Con la hijo, que el nieto le aprendió. enseñó, ¿sí? Y de ahí no se mueve, hermano. El que solo aprendió a usar Hotmail no sabe más de otra cosa. Pero no, entonces ahora Hotmail ya no ofrecen, sino ofrecen otra aplicación, pues le quedó grande, hermano. Y puede pasar. Y eso genera. Entonces, no es simplemente asumir que hay un tipo de usuario que consume generalmente ciertas aplicaciones. Que ya Que hay está, una sí. multiplicidad de usuarios que, como en el caso de mi hermano, no le gusta usar Waze. En cambio, a mí sí me encanta. Entonces, fíjese cómo Es que usted es una víctima del sistema. los efectos prácticos. El Waze en Bogotá es complejo, ¿no? Uno no le puede creer del todo al Waze. Sí, eso una vez me pasó un cacharro, pero ya aprendí, sobre todo Trata de irse para Villado, coger la salida de Villado con Waze. Ah, caramba. Puede uno tener problemas serios de seguridad. Entonces hay diferentes alternativas que los operadores pueden hacer, que los precios suben, puede ser que los precios bajen o se mantengan, es otra O posibilidad. sea, pero fíjese que todavía faltando un año o más de un año para que en realidad eso sea un problema como tal, usted ya se le ocurrieron 2, 3 soluciones. Yo siento que el problema ahorita es de la comisión.
Porque actualmente, Cuénteme, eso sí me interesa. porque actualmente esa norma está reglamentada desde el año 2011 por la comisión. Ajá. Entonces eso le está obligando de hecho es una orden que le dio la Corte a la comisión para que revise y ajuste su normativa. Entonces le tocará de aquí a un año primero, desde mi punto de vista, modificar la agenda regulatoria, meter ese proyecto normativo una vez paga la sentencia, salir a consulta y ahí se va a dar el debate. El debate siento que va a ser En cómo se va a regular la Sí, cosa. señor. Y de aquí a un año espero que la comisión ya salga con una regulación ajustada conforme el fallo y miraremos si podemos participar cuando estén en esa producción normativa como lo estamos haciendo ahora. Y ahí siento que Ese los punto operadores anterior, se van a dar el rol de la comisión. se van a dar duro porque eso está desarrollado actualmente. Y de hecho, Buenísimo, el sí. artículo 9 de esa resolución del año 2011 es el que reglamenta y le permite a los operadores de manera clara, específica, le dice, usted puede limitar el acceso a ciertos contenidos y aplicaciones. Esa norma regulatoria tendrá que ser necesariamente modificada y miraremos cuáles serían las opiniones, las observaciones de los diferentes actores de las telecomunicaciones frente a lo que la Corte va a reglamentar con base en la sentencia. Me parece que es un debate muy chévere, que será muy técnico, que tendrá Buenísimo. muchos aspectos de competencia. Y sobre todo que tienen que aplicar el AIN. Y en el AIN está el tema de Correcto. costos para los usuarios, costos para los operadores. Zoraida, hermano. AIN, análisis de impacto normativo, tía Zoraida. Básicamente lo que hemos hablado es que cuando hay un proyecto regulatorio hay que analizar todas las aristas de ese proyecto durante un término Sí. del proceso y que se tiene que ver el tema de costos no solo para los operadores, sino qué tan costoso puede ser para el usuario. Es decir, esta papa le va a caer en la CRC, yo no lo tenía tan claro. Sí, le va a caer a la CRC porque tendrá que revisar toda la resolución 50-50, mirar qué parte le ¿Qué toca pega? ajustar, sí, necesariamente. Y va a ser un debate muy interesante y por supuesto vamos a estar atentos al desarrollo de este proyecto normativo. Oiga, teso el tema desde ese punto de vista, pero ya pensando, digamos, en aras del tiempo que nos esclaviza berracamente, quisiera hacerle una pregunta ya como para que se unte un poquito, Bueno, porque es que lo veo a usted como muy neutro, cosa que no me disgusta, está bien, Pues está defendiendo la neutralidad. pero, precisamente. pero así, muy, muy someramente, ¿para usted es una buena o una mala decisión? Desde el punto de vista de política pública me parece una decisión totalmente desacertada. Desacertada. Sí, porque el Estado no es lo suficientemente fuerte para brindar conectividad o llevar conectividad a todos los usuarios. Y son los operadores los que de alguna manera O sea, lo que decía Germán, brindan eso. el tema de la garantía de acceso que todavía falla, pues es el tema de la brecha digital que se mantiene y en ese sentido, como todavía no estamos cubiertos en un 100%, pues ponerse con ese tipo de cosas dificulta aún más el trabajo, por así decirlo. Sí, y el ejemplo clásico y real, y es que en pandemia los profesores se comunicaban con sus estudiantes por WhatsApp, las tareas, los ejercicios, los exámenes, todo era a través de WhatsApp. Y qué chévere que un niño con apenas, no sé, 2.000, 3.000, 10.000 pesos tenía conectividad permanente, porque era lo único que necesitaba. No, es decir, supongo que también necesitaba internet para hacer las tareas, pero digamos, al ejemplo pero al que había voy, forma, digamos, había una forma. de Entonces, interrelacionarse. si uno lo mira desde ese punto de vista, es realmente preocupante la brecha que puede generar eso, si lo miro desde ese punto de vista. Entonces, sí, esa crítica para mí está enfocada en eso. ¿Y no le ve algo bueno por algún lado desde otro punto de vista o se queda ahí en esa posición? Lo bueno, digamos, lo bueno de alguna manera es que desde el punto de vista teórico, pues todos tenemos garantizado nuestro derecho absoluto a consumir lo que nosotros queramos sin que los operadores nos digan que debemos consumir. Realmente el debate está ahí. Como le digo, si en diferentes latitudes el tema no es pacífico, pues peor aún aquí. O sea, para resumir su posición, entonces desde la teoría está divino, pero desde la práctica sí está bastante complejo. Es problemático, por así decirlo. No me quiero ir tampoco al extremo porque entonces sería situarme en la tribuna de darle palo a la demandante y ese tampoco quiero que
que sea el mensaje. No, porque a usted le gusta, entonces. Ya aquí confesó el tema, ya no se puede. No, mentira, pero sí, yo creo que, digamos, estaría de acuerdo también con eso porque desafortunadamente la mayoría de estas discusiones no son fáciles y precisamente el ejercicio que nosotros queremos hacer es ese, ¿no? Es como antes de que nos volvamos unos hooligans de una u otra postura, pues demos el debate y hablemos con base en lo que hay para ver de verdad en qué consiste el problema. Sí, y hay algo muy importante que tal vez se nos había escapado que tú lo tocaste, y es que no hay que perder el foco de que lo que está de por medio es un servicio público esencial. Y tal vez eso es un elemento que la Corte debió tener en cuenta, porque no es lo mismo comerse un pollo, ¿sí?, a navegar en Internet. Por eso considero que el ejemplo del pollo no resulta ser tan acertado, porque le resta el carácter esencial a el Internet, Acceso. que es una herramienta fundamental en la actualidad para cualquier tipo de actividad social, personal y económica. Y siento que cuando uno lo analiza desde ese punto de vista, pudiera entender por qué la Corte determinó que el principio de neutralidad de la red es inherente, es intrínseco al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y pluralismo informativo en el ámbito digital. Jesús, qué buena charla esta, qué oportuna. Sí, la verdad. Me parece que va a ser un instrumento para que quienes nos estén viendo y oyendo queden informados, por lo menos informados de lo que está pasando y no tomen posturas sin analizar más a fondo de lo que se trata. De verdad, mil gracias por venir. Muy amena la charla y por supuesto siempre bienvenido en Sin Corbatas. Muchas gracias, Germán, a Nico y a nuestro webmaster, si se puede llamar así. Eso es señor director, productor, editor, Creador. Muchísimas gracias. Esperamos que la audiencia se haya sentido amena con esta charla, que haya sido de su interés y si estaba almorzando, si estaba haciendo ejercicio, si estaba lavando platos, escuchando este podcast, espero que haya sido Si de tiene gran datos para utilidad. escuchar el... Jesús, muchísimas gracias. Gracias. Gusto para todos. Que estén bien.